Buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo me estéis viendo. Hoy hablamos, nuestro tercer día del reto, del equilibrio, de cómo mantenerlo, ¿vale? Porque tenemos que conseguir pasar de la situación en la que estemos a nuestro estado de equilibrio, esas heces tipo 3 y 4, pero luego hay que mantenerlo, hay que trabajar duro. No os penséis que llegamos aquí y ya no hay que hacer nada. No, no, el equilibrio hay que mantenerlo, ¿vale? Y mantenerlo diariamente para siempre, porque aquí es donde nos queremos quedar. Quien tenga la suerte de mantenerlo sin ningún esfuerzo, fenomenal, pero si nos vamos algún día de nuestro equilibrio, también con pautas muy sencillas vamos a recuperarlo, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de cómo mantener el equilibrio. Recordemos que nuestras heces óptimas, ¿de acuerdo? Serían las de tipo 4 y 3. Perdón, que no me pasaba la presentación. Heces tipo 3 y 4, ¿de acuerdo? Que nos están diciendo que nuestro intestino tiene un tránsito adecuado, que vamos al baño entre 1 y 2 o 3 veces al día, fijaros, ¿vale? Pero esto también se considera normalidad, depende un poco de la persona, de lo que esté ingiriendo, de cuánta fibra tome, de cómo se mueva, de cómo se hidrate, pero no se considera diarrea el ir 3 veces al día, como algunas veces pensamos, porque es el tipo de hez el que también nos va a marcar que estamos en normalidad. Por eso es tan importante tener esa escala visual de Bristol y poder saber qué tipo de hez, no tanto y no solo la frecuencia. Cuando nuestras heces son pues, con una forma de una salchichita alargada, que puede tener grietas en la superficie o puede ser más lisa, pero siempre suave, que no manchan mucho las paredes del baño o nada prácticamente, estamos en heces de normalidad, heces óptimas, que tienen que ser nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos aquí nos podemos poner una medalla y decir lo hemos hecho muy bien porque estamos consiguiendo cambiar nuestras heces, ¿de acuerdo? Y si las alternamos con otro tipo de hez, pues también ya las conocemos y sabemos que tenemos que tener una constancia en este tipo de heces. Pero como os decía, hay que trabajarlo, ¿vale? El objetivo se consigue, pero se trabaja para mantenerlo, que es lo importante. Y yo os voy a dar hoy pautas y consejos de cómo mantener a largo plazo este equilibrio tan buscado y tan importante. Mantener el equilibrio, bueno, pues a veces no es fácil, como podéis imaginar, todo implica trabajo, pero es un trabajo con una recompensa muy buena, muy placentera, muy importante. Fundamental en el mantenimiento del equilibrio, pues es nuestro estilo de vida, al final, nuestro tipo de dieta equilibrada, con todo tipo de alimentos, con alimentos de buena calidad, de buen origen, vegetal, con buen aporte de fibra, hacer ejercicio, estar emocionalmente equilibrado, la toma eventual de probióticos, de suplementos probióticos o, como veremos al final de esta charla, de alimentos probióticos y prebióticos que nos permiten mantener el equilibrio, no con suplementación, sino simplemente con alimentos. Y dietas básicamente antiinflamatorias y inmunomoduladoras, ¿vale? Que es un poco esa base de dieta que es aconsejable llevar para mantener el equilibrio, porque no olvidemos que estamos manteniendo el equilibrio de nuestra microbiota, de nuestro intestino y de nuestro sistema inmunológico. Así que es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué significa este equilibrio? Pues que tenemos en nuestro intestino grueso, fundamentalmente, bacterias del tipo de las familias de las bifidobacterias, lactobacterias y propionibacterias. Hay muchísimas cepas, muchísimas especies dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? A nivel de microbiota, pero es cierto que las que predominan en un estado de equilibrio en el intestino grueso son estas familias. Por eso veréis que muchos de los suplementos que tomamos pues son cepas de estas bacterias. Lactobacillus, algo, Bifidobacterium, tal. ¿Vale? No os voy a dar nombres porque son a veces complicados, escapan luego a nuestra memoria, pero entre ellas también se ayudan en función, se apoyan y permiten que hagan las funciones porque están ellas juntitas, ¿vale? No vale tener solo de un tipo, tienen que estar todos en equilibrio, son coadyuvantes y muchas ayudan a que estén presentes ciertas bacterias importantísimas y ciertos microorganismos que no podemos tomar por la suplementación.
porque no existen hoy en día suplementos de estas bacterias, pero que son muy, muy importantísimas. Lo habréis escuchado alguna vez, como Akkermansia, Roseburia, ¿vale? Son microorganismos que tenemos que tener presentes y que vienen del equilibrio del resto de especies. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de este tipo de vida saludable, de estilo de vida, y rompemos el equilibrio? Pues el desequilibrio, ¿vale?, que viene dado fundamentalmente por una alimentación, como hemos dicho otras veces, con exceso de carbohidratos refinados, con exceso de azúcares, con el abuso de productos ultraprocesados y de origen animal. También el exceso de higiene y la toma de antibióticos y otros medicamentos favorecen muchísimo los estados de desequilibrio, ¿vale? Estamos en una sociedad donde la higiene a veces es desmesurada y eso impide que nuestros propios mecanismos de defensa y de limpieza estén alertas, estén funcionando y nos lleva a un desequilibrio de nuestra microbiota. El estrés, fundamental en el generador de desequilibrios, estilos de vida con excesos, enfermedades crónicas generan desequilibrio. Y este desequilibrio al final se traduce en lo que llamamos disbiosis, que son esos estados en los que nuestra microbiota intestinal, los microorganismos de nuestro intestino, no están compensados, ¿vale? Dicho de una manera muy simplista, hay bacterias buenas, bacterias malas. Cuando el equilibrio es óptimo, existen de las dos, pero se compensan. Cuando nos desequilibramos, ¿vale?, hay disbiosis, las malas están en mayor cantidad o aumentan en diversidad, ¿de acuerdo? Y ese es el estado de disbiosis del que tanto se escucha hablar últimamente. Pues ya sabemos lo que nos ayuda a mantener el equilibrio y lo que genera desequilibrio. Así que, ¿qué pasa cuando hay desequilibrio, cuando hay disbiosis? ¿Qué síntomas genera la disbiosis? Pues fijaros que muchos de los síntomas tienen que ver con esos estados alterados del sistema digestivo. Diarreas o estreñimientos, puede dar por las dos partes o la alternancia de ambos, distensión abdominal que le puede acompañar dolor, flatulencias, dolor de cabeza, obesidad, alergias y otros muchos síntomas, ¿vale? Signos que nos hacen la voz de alarma de que podemos tener una disbiosis, uno o varios de ellos en combinación. ¿Y de qué nos están hablando? ¿Qué causa esta disbiosis? No es que cause la disbiosis, es que se asocia a la disbiosis, ¿vale? Vamos a intentar entender esto. Ciertas patologías en nuestro organismo van siempre acompañadas de estados de disbiosis. Muchas veces no se sabe si están generadas por la disbiosis o crean la disbiosis, pero el caso es que están asociadas. Muchas enfermedades del sistema nervioso se sabe que se acompañan siempre de estados de disbiosis, tipo Parkinson, ¿de acuerdo? Alzheimer. Pero otras muchas patologías de nuestra vida diaria también llevan asociadas un estado de disbiosis en nuestro intestino, como pueden ser alergias, no solo alimentarias, sino alergias al polen, al pelo de animales, migrañas, ¿vale?, esas cefaleas más intensas, permeabilidad intestinal, asociadísima siempre a disbiosis, afecciones cutáneas, cualquier tipo de alteración dermatológica muy comúnmente lleva asociado a disbiosis, diabetes tipo 2, incluso dentro del propio síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes. Por supuesto, el sistema inmune, el 80% del sistema inmune está en nuestro intestino. Ya sabemos que el sistema inmune y microbiota van de la mano, se ayudan el uno al otro. Fatiga crónica, disfunciones digestivas y muchas otras más. Incluso estados de cáncer también llevan asociados estados de disbiosis intestinal. Así que, ¿qué tenemos que tener como objetivo? Nuestras heces tipo 3 y 4 que nos hablarán de normalidad en nuestras heces. ¿Qué podemos hacer para conseguir o para mantener nuestro estado de equilibrio, de normalidad? Bien, pues vamos a dar una serie de consejos. El primero de ellos, que quiero que enganchéis directamente con estreñimiento, porque es una de las pautas que os recomiendo para intentar paliar el estreñimiento. Si habéis venido a consulta sabéis que siempre os hablo de la rutina diaria de higiene intestinal. Nos permite mantener un tránsito diario, establecerlos, como educar al intestino, ¿vale? Al final el intestino funciona con hora,
Entonces le vamos a educar a que todos los días funcione a la misma hora y a la hora a la que a nosotros nos venga bien, porque su hora de máxima actividad está en torno a las 5 o las 6 de la mañana. Pero fijaros que es una hora quizá un poquito que no nos viene bien. Así que podemos educarlo a que funcione a la hora que nos venga bien y todos los días a la misma. Es una de las pautas más efectivas, pero hay que mantenerla, hacerla todos los días durante al menos 15 días para establecerla. Y luego no olvidarla. O sea, no vale ahora, sí, ya voy a ir al baño todos los días, me ha funcionado, ahora dejo de hacerla. No, es algo que deberíamos mantener para siempre. Si sufrimos estreñimiento como si estamos con heces normales, me parece una rutina muy, muy interesante, porque así nos reservamos un momento al menos al día para ir al baño. Significa que nos sentamos en el baño sin hacer esfuerzo durante 10-15 minutos. ¿De acuerdo? Una posición cómoda. Si puede ser, como estáis viendo en la imagen, con un taburete que nos suba un poquito los pies para favorecer la posición perpendicular del ano hacia lo que es el hueco del váter, mucho mejor. Pero si no, podéis poner unos libritos o algún tipo de apoyo que tengáis para elevar un poquito esos pies. La idea es sentarnos todos los días durante ese ratito, sin hacer esfuerzo. Que durante el resto del día vamos al baño, no pasa nada. Lo que buscamos es educar al intestino a esa hora. ¿De acuerdo? Entonces, a esa hora siempre nos sentamos. Y hoy no me vale a las 10 y mañana a las 12 y pasado a las 9:30. Todos los días a la misma hora con un más menos de 10-15 minutos. ¿Vale? Porque el intestino es como un reloj, necesita una hora exacta. Si la acostumbramos, funcionaremos todos los días y nos da unos resultados fantásticos, ¿vale? Os lo puedo asegurar. Creo que no ha habido nadie que no me haya dicho lo he hecho y al cabo del tiempo no me ha funcionado. Lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia y de constancia, pero funciona fenomenal. Y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora, como parte de los consejos de mantenimiento de equilibrio, pues de los tipos de fibra que hay, ¿vale? Primero vamos a definir qué es la fibra dietética, porque a veces tenemos un poquito de confusión. Fibra dietética se considera todas las partes de alimentos vegetales que no podemos digerir, ¿vale? Y que llegan prácticamente intactos hasta nuestro colon. De manera que allí actúan como alimento de nuestras bacterias y dan consistencia y forma, volumen a las heces. La fibra dietética nunca está en alimentos de origen animal, solamente en alimentos de origen vegetal. Importante recalcar esto. Si no tomamos fruta, verdura, legumbres, frutos secos, ahora lo veremos, no vamos a tener fibra dietética. La podemos tomar a cucharadas, eso sí, pero me parece mucho más interesante para aprovechar todos los demás nutrientes que acompañan a estos alimentos, pues tomarla de forma normal, a través de la alimentación. No debemos de olvidarnos que la fibra no solamente tiene un efecto laxante o generador de un bolo fecal adecuado. Nos ayudan a mantener bajos niveles de colesterol, a regular nuestro peso, a bajar o controlar la diabetes, ¿de acuerdo? Que son preventores, previene enfermedades cardíacas, incluso el cáncer. Una ausencia de fibra en la dieta genera muchísimos trastornos, ¿de acuerdo? Así que es importantísimo tomarla en cantidades suficientes. La cantidad, pues depende un poco de la persona, de otros muchos factores. Lo que sí que tenemos que tener más o menos equilibrado en nuestra dieta son los dos tipos de fibra que tenemos, porque hay fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble, bueno, por el nombre os puede ya sonar un poquito, se llama fibra soluble o fermentable, es que se consigue disolver en agua dentro de nuestro intestino para formar un material gelatinoso, ¿vale? Como un material un poquito, sí, como una gelatina que va a dar esa consistencia, esa untuosidad, ¿vale? O esa esponjosidad a las heces. Y por otro lado tenemos la fibra insoluble, ¿de acuerdo? Que lo que va a dar es volumen, van a ser como unas fibras, como si fuese pajita del campo compactada, ¿de acuerdo? Que si la compactamos mucho son heces de cabra, ¿de acuerdo? Pero que si le damos la cantidad necesaria de agua a través de esta fibra soluble, genera ese bolo fecal turgente y fácil de defecar. Por lo cual tenemos que tener
ambos tipos de fibra en la dieta. No me vale solo con uno, solo con el otro. De hecho, si solo tomamos de un tipo o de otro, podemos generar o incurrir incluso en estreñimiento o diarrea. Así que equilibrado de ambos. La fibra soluble o fermentable, pues la tenemos en verduras, frutas, hortalizas, legumbres y frutos secos. Fibra insoluble, ¿de acuerdo? Cereales integrales, solo si son integrales porque mantienen la cascarilla, van a tener fibra insoluble. Un cereal refinado, blanco, un pan blanco nunca va a tener fibra insoluble. Legumbres y frutos secos. Así que fijaros, si mantenemos en nuestra dieta diaria un consumo de nuestra dieta semanal, ¿vale? Un consumo diario de frutas, verduras y hortalizas. Todos los días tenemos que tomar fruta, verdura y hortaliza. 2, 3 veces en semana legumbres, frutos secos casi a diario. Y los cereales que tomemos sean integrales, tenemos un aporte perfecto y equilibrado de los dos tipos de fibra y nos van a ayudar muchísimo a mantener nuestro equilibrio, ¿de acuerdo? Porque son necesarios tanto para la formación de heces adecuadas como para darle los nutrientes necesarios a los microorganismos de nuestro intestino. Importantísima la fibra, ¿de acuerdo? Uno de los consejos más importantes que podéis tener en vuestro cajoncito de cosas importantes a hacer. Y luego, importante, fundamental para mantener un estado de equilibrio en nuestro organismo es tener una microbiota intestinal sana, feliz, equilibrada, ¿vale? Ya hemos dicho que las familias principales y predominantes en un estado de equilibrio van a ser estas que os muestro y cuando se rompen hay que tratar de llevarlas de nuevo al equilibrio, ¿vale? A veces no es tan fácil. Si partimos de un estado de equilibrio intestinal con unas heces normales, podemos mantenerlo haciendo un consumo casi a diario de probióticos y prebióticos mediante la alimentación. Es decir, vamos a utilizar los propios alimentos que ingerimos para aportar a nuestro intestino los microorganismos que son beneficiosos y que van a mantener el equilibrio. Esto si hay normalidad. Si no hay normalidad no nos sirve porque hay tal desajuste que la alimentación no nos da la cantidad, la dosis necesaria para recuperar el equilibrio. Pero si estamos bien, incluyamos en nuestra dieta diaria alimentos probióticos como el yogur, el kéfir. Pero yo recomiendo siempre de cabra o de oveja, ¿vale? La leche de vaca y sus derivados no me gustan porque son grandes generadores de sensibilidad a alimentos y además son moléculas más difíciles de tolerar, son animales con peor alimentación y peores condiciones. Así que siempre mi opción cuando tomemos productos lácteos es de cabra o de oveja. Pero el kéfir y el yogur están fermentados, tienen bacterias beneficiosas. El chocolate, todos los encurtidos, aceitunas, pepinillos, todos los vegetales fermentados como el kimchi, el chucrut, la remolacha, ¿vale? Todos esos fermentados, los pretzel, también están cargados de probióticos. Los cereales integrales también. Creo que el té kombucha, alguno me olvido por ahí, ¿vale? Pero bueno, hay un montón, es fácil encontrarlos. Por otro lado, damos las bacterias mediante los alimentos, las bacterias que mantienen nuestro equilibrio, pero las bacterias se alimentan, ¿de qué se alimentan las bacterias? ¿Os lo habéis preguntado una vez? Bueno, pues se alimentan de un tipo de fibra especial, ¿vale? Es un tipo de fibra que también podemos conseguir a través de la alimentación y que podemos comer estos alimentos para que las fibras no digeridas lleguen al intestino y sirvan de alimento a nuestras propias bacterias, a nuestras colonizadoras. En estos prebióticos, ¿vale? Ese alimento de las bacterias, hay muchos tipos. Hay tipo inulina, tipo FOS, tipo GOS. La idea es tener una variedad de alimentos. Cuanto más variada sea nuestra alimentación, es más fácil cubrir todas las opciones. Pero yo os diría que haya consumo casi diario de cebolla, ajo, puerros, legumbres, ¿vale? Y si luego metemos plátanos
más bien verdes. Tomates, alcachofas, espárragos, avena, frutos rojos. Estamos dándole a nuestro intestino toda la variedad de alimento que nuestras bacterias necesitan. Así que utilicemos otra vez la alimentación como fuente de nuestro equilibrio sencilla. Pero si ya estamos desequilibrados, la alimentación sola no nos va a servir. Vamos a tener que hacer uso de suplementos probióticos, ¿vale? Que contienen dosis terapéuticas, ¿vale? Contienen cepas de microorganismos en unas dosis mayores, muchísimo mayores que las que nos van a dar los alimentos. Son dosis terapéuticas, que combinan cepas de bacterias y de microorganismos de distintas familias para que en su sinergia, en esta combinación, permitan la ayuda de unas a otras. Y a veces incluso estos suplementos probióticos llevan otros nutracéuticos, otras sustancias que ayudan a que todo este conjunto funcione de la mejor manera posible. Mi recomendación es que si tenemos un estado de desequilibrio, utilicemos el uso de probióticos, ¿vale? Utilicemos los probióticos, los suplementos. ¿Y qué situaciones nos pueden ya de base decir vamos a usar un probiótico porque sé que tengo disbiosis o la puedo generar, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño listado. Esas diarreas asociadas a la toma de antibióticos o causadas por cualquier infección nos están diciendo que hay una disbiosis. Así que vamos a ayudar a nuestro cuerpo tomando suplementos probióticos. Patologías del sistema inmune y digestivo, pues ya sabemos, por localización nuestras propias bacterias van a estar alteradas. Por supuestísimo, si tenemos diagnosticado una disbiosis o un SIBO, IMO, que son alteraciones no del intestino grueso, sino del intestino delgado, ¿vale? Hay sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado donde casi no debería haber, ahí deberíamos también tomar probióticos. Si estamos infectados por Helicobacter pylori y mucho más si estamos con el tratamiento de antibióticos que se suele recomendar, uso de probióticos. Cualquier enfermedad inflamatoria intestinal requiere del uso de probióticos. Enfermedades metabólicas, obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, deberíamos acompañarlo también con un tratamiento específico de probióticos. Patologías bucodentales, porque no os olvidéis que dentro de la boca tenemos nuestra propia microbiota bucal, importantísima, porque desde aquí empieza el sistema digestivo y lo que traguemos de aquí va a ir al resto de nuestro sistema digestivo. Así que aquí hay que mantener también un equilibrio muy, muy importante. Y si padecemos de intolerancias o alergias a alimentos, hay una disbiosis casi seguro. Así que vamos a tomar estos suplementos. Yo os diría, si estáis padeciendo alguna de estas circunstancias, se hace casi obligatorio la toma de suplementos. ¿Cuál? Pues volvemos a lo mismo, es muy difícil. A veces me decís, recomiéndame un probiótico, ¿cuándo me lo tomo? Es muy complicado. Cada circunstancia, cada persona, cada situación requiere de un probiótico distinto, de una circunstancia distinta, de un tratamiento especializado e individualizado. Yo tengo una gran herramienta que es el test muscular que me permite testar en tu cuerpo qué suplemento necesitas, a qué dosis y en qué momento tomarlo. Si no es una recomendación que, bueno, en el mejor de los casos podemos tirar a la basura ese esfuerzo de tomar un suplemento, pero en otros casos incluso puede generar más disrupción, ¿vale? Porque si no damos la combinación adecuada, pues a veces el cuerpo incluso se puede revolver un poquito y lo sacamos todavía más de su equilibrio cuando ya está desequilibrado. Así que atención personalizada, situaciones concretas, por eso siempre os tiendo mi mano por si queréis cogerla. Porque no olvidemos que cualquier salida del estado de disbiosis, del estado de equilibrio, nos está indicando con mucha probabilidad que hay una disbiosis y que detrás puede llevar alteraciones fisiológicas importantes del sistema digestivo, del sistema inmune, del sistema nervioso y que hay que tratar en profundidad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta aquí mis consejos para hoy para mantener este equilibrio. Espero que los disfrutéis, que los aprovechéis y cualquier pregunta me podéis escribir con todo lujo de detalles para que os pueda ayudar. Nos vemos mañana con la diarrea, ¿de acuerdo?
buen día, cuidaros mucho y no olvidéis apuntar vuestras heces.